grabar la reunión. Entonces, vamos a hablar de lo que se llaman hojas de datos o se conoce, pues, la electrónica se desarrolló en su gran mayoría, nace también en Estados Unidos, los laboratorios de Bell, los diodos también, una parte en Europa y después se traslada a Japón. Más adelante vamos a ver también que hay varios fabricantes y que hay como una especie de estándar, y uno es el estándar americano para representación, otro es el estándar europeo y está el estándar japonés, tanto para cómo se hacen los dibujos como también para las hojas de datos. Entonces digamos que son como esos tres grandes centros de producción de la electrónica, y los componentes electrónicos, yo les explicaba que tienen un encapsulado, entonces que para poder uno saber qué elemento es, uno necesita, basado en su código de referencia, mirar la hoja de datos, ¿sí? Entonces es como las instrucciones del componente. Uno muchas veces, digamos, no sé si a ustedes les ha pasado que compran un televisor, un celular, todo eso trae su manual y uno muchas veces no los mira, pues los componentes traen como las características técnicas de ese dispositivo, cómo funciona, cuáles son las conexiones que trae, etcétera. El problema, ahí lo coloco, es que lamentablemente esas hojas de datos están escritos por ingenieros para ingenieros, es decir, que tienen un poco de dificultad al leer porque es un documento muy técnico, ¿sí? Pero trae mucha información importante y se pueden encontrar como detalles para lo que vamos a hacer, que es diseñar o reparar circuitos, que es la intención de un técnico de la electrónica, que él sea capaz de encontrar o reparar un circuito, identificar qué elementos están dañados y cambiarlos, o en algún caso diseñar para proyectos, etcétera, diseñar circuitos, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una hoja de datos y, como les digo, pues está diseñada para ingenieros, pero además de eso generalmente están en idioma inglés, que es como el idioma universal técnico en la electrónica y para muchas cosas. Digamos que eh, ha venido un poco cambiando, pero es muy normal que todo este tipo de información aparezca en inglés como idioma, digamos, principal. Entonces aquí nos están diciendo que arriba hay un componente que su código de referencia es el BC546, que también incluye la hoja de datos el 547, el 548, el 549 y el 550, que es para aplicaciones de switcheo, o switching, es prender y apagar, ¿sí? Y es un transistor en un empaquetado, dice ahí T092. Aprovechamos que acá creo que hay un marcadorcito. Por acá era que había. Se me fue para el otro. No recuerdo dónde era que había el marcador. Así, puntero láser. Entonces aquí, T092. Colector, base y emisor, los pines, ¿sí? Y aquí trae, por ejemplo, ¿por qué quise colocar este de acá? Porque es un transistor y es lo que estamos trabajando. También voy a hacer el ejemplo con los diodos LED para que revisemos. Entonces, cuando uno abre ese documento, generalmente los documentos se van a encontrar. Antiguamente había un libro que, digamos, estamos hablando de historia bastante antigua, es decir, siglo XX, finales del siglo XX o principios del siglo XXI, hace unos 10 años, uno tenía que comprar un libro y en ese libro venía toda esa información, porque digamos que en internet no era muy sencillo encontrar datos de algunos componentes. Ahora, pues a partir de hace unos 5 años para acá, pues uno encuentra casi cualquier hoja de datos de cualquier componente, y se encuentra en una página, en un documento de PDF, y resume sus características técnicas en la primera página, que es la más importante, ¿sí? Entonces uno puede hacerse una idea primera del componente y saber incluso para qué sirve ese componente, ¿sí? Y generalmente ahí están los distintos tipos de encapsulado que uno puede encontrar ese componente, ¿sí? Y el diagrama de pines, y a veces un diagrama de bloques de funcionamiento para circuitos que son un poco más complejos. Por ahora los que estamos viendo son los más sencillos, entonces no trae un diagrama de bloques, pero cuando miremos otros circuitos más complicados van a tener diagrama de bloques en su hoja de datos. Aquí tenemos como la parte, falta el encabezado. Miren ustedes que del transistor nos trae
acá el diagrama esquemático, que es cómo se dibuja el circuito en un simulador de circuitos o en el cuaderno, cómo se dibuja técnicamente. Aquí cómo se ve en un encapsulado T018, que es metálico y que es pequeño, en el estilo 1, y nos dice, por ejemplo, en ese estilo 1, bueno, y aquí a la izquierda se ven las características. Entonces, lo importante de los transistores, por ejemplo, es el voltaje que hay entre colector y emisor, el máximo que permite. Entonces, aquí, por ejemplo, son 50 voltios. El voltaje colector base 75 en DC, porque en AC pues no se trabaja. El voltaje emisor base, que son 6 voltios DC. La corriente de colector continua, o sea, corriente continua, 800 miliamperios, y la potencia que disipan, que son como las características técnicas básicas de en este caso, este transistor. Además que es importante que, digamos que trae lo que es el diagrama de conexiones. Con estos componentes que son sencillos, pues las conexiones son muy fáciles, pero hay hojas de datos de, por ejemplo, un procesador que tiene 40, 60 pines. Y uno pues puede llegar a confundirse con dónde se ubican los pines, cómo se conecta. Entonces, por eso es recomendable que uno siempre tenga a la mano las hojas de datos, porque un esquema eléctrico, vamos a ver más adelante, cuando es electrónico, solamente cuando son circuitos integrados, se dibuja una, digamos, un rectángulo con todas las paticas que trae y no se parece al componente como tal. Incluso se colocan líneas en desorden y uno le coloca que este es el pin 1, el pin 5, el pin 6 para hacer que el diagrama sea más fácil de entender, pero eso requiere que uno tenga muy en cuenta cómo se llama, cómo ubicar el pin out o cómo es la distribución de pines del componente, ¿sí? Y que hay componentes similares que se repiten. Entonces, por ejemplo, en el caso de los transistores, que es lo que estamos viendo, bueno, este no es un transistor, sino es un regulador, y entonces el regulador tiene una entrada, una salida y una tierra. Entonces vienen tres tipos de encapsulado, el T0220, este tiene como unas esquinas, digámoslo, cortadas. Este es el T0220FP, viene el T cuadrado PAC y viene el T03, que es el de potencia, que nosotros los estamos viendo en, en clases pasadas. Además de eso, trae los márgenes de operación. ¿Qué quiere decir los márgenes de operación? Que es muy importante saber cuál es el voltaje y las corrientes máximas, porque o si no, podemos o que no funcione el componente, o peor aún, ahí aparece en negro, podíamos quemarlo, como pasa con los diodos. Entonces siempre hay que fijarse en los voltajes de operación para nunca excederlos, también como las potencias, también como las corrientes. Y su polarización, porque hay componentes que si usted los conecta de forma inversa, los puede quemar. Ejemplo, entonces, digamos que un diodo LED es muy fácil de dañar si uno no lo conecta de forma adecuada o no le conecta una resistencia de carga o de limitación. Bien, ejemplo, por ejemplo, esto es de una página donde le venden a uno diodos y le dicen aquí a uno que los rojos por 100 unidades, bueno, yo le quité como el precio, pero aquí están los datos técnicos. Si ustedes se dan cuenta, todos los datos dicen que la corriente nominal es de 20 miliamperios, que yo les decía que es lo normal en la mayoría de diodos comunes, ¿sí? Le dicen la longitud de onda porque los colores tienen longitud de onda. ¿Alguien escribió algo acá? Entonces los colores tienen una longitud de onda. Listo, Dairon Steven dice que no se puede conectar y que tiene que salir. Creo que llegaron otras personas ahí. Bueno, Profe, yo bienvenidos también, entonces profe, y profe, continúo. profe, Dígame. yo le mandé lo que me pasa con internet por WhatsApp Sí, y sí, yo volvió a lo llegar revisé. y se vaya. Entonces, Sí, para que no, tengan en pues cuenta lo, claro, no, tranquilo. Yo por eso estoy grabando y después yo edito la grabación y la subo a YouTube para que ustedes puedan revisar y cualquier cosa, pues para eso están, digamos, la plataforma y el WhatsApp para que ustedes puedan preguntar sobre pues las dudas que tengan. ¿Listo? listo, sí, señor. Solo era para comunicarle que,
Ah, listo, perfecto, gracias. Listo, profe. Bien, eh, me perdí un poquito acá. ¿Me recuerdan a qué fecha estamos hoy? A 1 de junio, ¿no? Sí, señor. Gracias, estoy aquí tomando un pantallazo mientras. Bien, eh, entonces pues tenemos aquí un listado y aquí quiero también buscar un archivo. Voy a dejar de presentar la pantalla y les voy a mostrar otro archivo que tengo acá bastante interesante sobre hojas de datos de diodos LED para que ustedes vean, digamos, la gran cantidad de diodos que hay. Vamos a ver si les puedo mostrar aquí. Pero es que me dice que no, que el sistema está ocupado, que no puede abrirlo, el archivo. A ver, abrir. ¿Se están viendo la pantalla o ya no? Ya no. Ya no. No voy a compartir ahí la pantalla. A ver si se ve por acá. Es un documento muy interesante. Va, listo, ya lo voy a abrir. Sobre diodos LEDs. Entonces, voy a presentar acá la ventana. Diodos LED. Ahora sí están viendo la página de diodos LED. ¿Aló? ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, aparecen, digamos que en diodos en la actualidad, vuelvo y digo, cuando yo estudié electrónica, los diodos que se vendían eran de unos colores muy sencillos, el rojo, el amarillo y el verde eran los que se conseguían, no se conseguían diodos de chorro, no se conseguían diodos de colores, no se conseguían tiras de LEDs, bueno, un poco de cosas. Y eso estamos hablando de unos 10 años. De 10 años para acá, los diodos han tenido una importancia grandísima. Incluso en sus celulares a veces hay un diodo muy pequeñito, eso es un diodo de montaje superficial que sirve para indicar cuando el celular está cargando, etcétera. Eso también es un diodo. Entonces miren ustedes, aquí nos están dando, este es un distribuidor solo de diodos. Imagínense una compañía que solo distribuye diodos y tienen aquí el PDF para Colombia y todas las referencias. Entonces, por ejemplo, si uno quiere pedir, no sé, 1000 diodos BLB 5141, que es la referencia técnica de ellos, tienen un diámetro de 3 milímetros. Son los diodos pequeñitos que hay. Generalmente estos llegaron después, los más famosos son los de 5 milímetros, que son como el dibujo que ustedes ven aquí en la parte superior donde está el rojo, el amarillo y el verde. Esos son diodos típicos de 5 milímetros. Los de 3 milímetros son más chiquitines, creo que de pronto algunos de ustedes alcanzó a manejar. Miren la corriente, que es la corriente directa, por eso sale forward, no sé si alcanzan a ver ahí bien que dice forward current, que es corriente en directo, y son 20 miliamperios, que es lo que trabajan esos diodos normalmente. Y el voltaje en directo, miren que todos trabajan entre 2.2 y 2.6 voltios, ¿sí? Y la iluminiscencia o la intensidad de la luz, pero en candelas, en milicandelas. Entonces, por ejemplo, el diodo verde es uno de los que da más luz. No sé si notan ustedes que el de 3 milímetros alcanza 40 milicandelas y el diodo de 5 milímetros son 80 milicandelas. Es una forma de medir la luz. Y la longitud de onda precisamente es el color que da. Recuerden, no sé si ya vieron física, óptica y longitud de onda. Cada color tiene una longitud de onda en nanómetros. Entonces aparece el color en las longitudes de onda por si a alguna persona, digamos, le interesa. Esos son como los datos técnicos, porque a uno de un LED que le interesa el voltaje de trabajo, la corriente de operación, bueno, otro es el ángulo de visión. Y por ejemplo, el LED rojo se puede ver entre 40 grados, es decir, que si usted se coloca del lado es más difícil verlo brillar, digamos, al 100%.
Y lo mismo, los otros tienen, por ejemplo, 35 y 35 grados. Estos son los LED más sencillitos. Cuando uno se va acá, ya son otros LEDs que vienen otros encapsulados. Miren ustedes que hay unos que vienen como en forma cuadrada, hay otros que vienen redonda, pequeñita. Todos son de 20 miliamperios, pero ya cambian los tipos de longitud de onda. Por ejemplo, el blanco es de 5500 y está el azul, ¿sí? Que son las longitudes de onda que tienen y la luminosidad que tienen. Ya cuando uno se va aquí hacia abajo son diodos más especializados que son diodos de chorro. Los diodos de chorro cuando uno los compra no traen, el plástico no es el que trae el color, sino lo da el mismo diodo LED. Si ustedes se dan cuenta aquí voy a ampliar un poco la imagen. Lo que en realidad es un diodo es lo que está ahí. Aquí. Este elemento que está aquí en el centro es lo que es el diodo. Eso no tiene ni 1 milímetro por 1 milímetro y es lo que en realidad da la luz y es lo que se llama diodo. No es un bombillo, es un semiconductor, está hecho como nosotros vimos que son los materiales semiconductores y los ángulos de visión son 40, 25, bueno, son más cortos porque llaman diodos chorro porque alumbran de forma directa y si usted los coloca de frente, mejor dicho, adquieren su máxima luminosidad de frente. De frente es en la parte superior donde traen una pequeña lupita. El plástico, digamos que si usted lo mira, parece que tuviera una lupa en la parte circular de arriba. ¿Listo? Estos son de 20 miliamperios. Miren ustedes ahí toda la cantidad de colores que traen, incluso ya hay diodos moraditos que se pueden conseguir. No sé si los hayan visto. El azul fue uno de los primeros en llegar, luego llegó el blanco y ahora hay unos diodos morados y violetas, etc. Aquí ya tenemos unos diodos que se llaman diodos de alta corriente o de alto flujo. Son diodos que se utilizan para mayor cantidad de luz y miren ustedes que la corriente es de 100 miliamperios, ¿sí? Y aquí está la luz que se mide en flux y el empaquetado en el que vienen. Por ejemplo, interesante estos que son de 120 grados, significa que es un diodo que se ve pues digamos en un rango amplio de visión. Luego vienen los de 10 milímetros de alta luminosidad, que son esos diodos grandotes, 10 milímetros que tienen 1 centímetro de diámetro, ¿sí? Un grosor de 1 centímetro, y miren que también, aunque sean más grandes, consumen 20 miliamperios, mientras que los de acá arriba, aunque son más pequeñitos, porque son de 5 milímetros o de 4.8 milímetros como estos de acá, necesitan más corriente para poder trabajar, pero estos necesitan voltajes ya mayores, 3.2, 3.2. Tenemos diodos aquí más abajo, que ya funcionan a 3.5 voltios, ¿sí? Son diodos que necesitan mayor voltaje de trabajo. Aquí tenemos estos diodos, no sé si notan ustedes aquí, se llaman los LED bicolor o multicolor. Hay unos que se llaman bicolor porque tienen un negativo y 2 positivos. Si usted quiere encender un color, pues le envía el voltaje a uno, si quiere encender el otro color, le envía el voltaje al otro, ¿sí? Entonces pueden encender, bueno, creo que si en alguno de esos si uno envía voltaje a los dos, combina el color o enciende el tercero. Entonces miren ustedes que aquí hay LEDs que dan rojo, azul y verde, rojo, azul y verde. Hay uno bicolor que es solo verde rojo de 5 milímetros, ¿sí? Y los voltajes de trabajo aparecen ahí también. Es bastante interesante. El amarillo se le llama ámbar, verde, azul y rojo. Ahí está toda la... Estos ya son los LEDs ultravioleta. La luz ultravioleta es como la que se utiliza para los lectores para detectar si un billete es o no es falso. Entonces es una luz especial que está más allá de nuestro espectro de visión y son LEDs pues un poco más costosos, ¿no? Pero también hay LEDs que dan luz ultravioleta y LEDs infrarrojos que son los que sirven para mecanismos que trabajan ópticamente, como para los controles remotos de televisores, equipos de sonido, etcétera. Muchos trabajan con este tipo de controles y con este sistema óptico de control remoto, ¿sí? Necesita un emisor y un receptor. Estos son los emisores, que son los LEDs, los que envían la onda infrarroja, y aquí aparecen la onda que envían, que eso tiene uno que hacer todo el circuito con eso. Tenemos los LEDs piraña, que llaman superflux, que son LEDs que vienen pequeñitos, también de 20 miliamperios, y tienen 4 pines de conexión. Incluso aquí tenemos estos que ya son de montaje superficial. Aquí se está viendo muy grande, pero ese LED en realidad, cuando usted lo ve,
Esto mide como por ahí unos 2 milímetros, 3 milímetros por 2, ¿sí? Eso se utiliza en montaje superficial para trabajar en circuitos de cosas muy pequeñas, como radios, televisores, equipos de sonido, que digamos cada vez se hacen mucho más integrados y más pequeñitos. Entonces también están esos LED de montaje superficial. Aquí hay otro de montaje superficial diferente. El cuadradito pequeñito que está ahí en el centro es lo que en realidad es el LED. Y tenemos LEDs de potencia que ya se están fabricando ahorita para lámparas, que son full watt, que son estos de acá, no sé si ustedes los han visto, que ya los están vendiendo para trabajar con lo están vendiendo para trabajar con linternas pequeñas para trabajar en la casa, o para iluminación incluso de techo, que son LEDs de alta potencia. Entonces, por eso aparece High Power LEDs. Son estos de acá, generalmente vienen así, y aquí vienen ya con unos circuitos adaptados para su utilización. Pueden venir de tipo estrella, que son estos de acá, y pues se conectan varios de estos para formar un panel de luz que puede ir, por ejemplo, en un techo, o hay veces que ya se construyen de fábrica, así son de 5 watts de potencia. Es decir, que por ejemplo consumen 700 miliamperios, más o menos aquí aparece. Entonces la luz que da es mucho más amplia. Hay unos de 350, de 700 miliamperios, incluso esto ya consume 1 amperio. Son LEDs de 10 watts. Es decir, que ya no necesitamos bombillos. Eso se le llama la luz fría o una luz de eficiencia. Y aquí aparece todo lo que son conexiones para cuando lo vamos a utilizar como bombillos, etcétera. Entonces, este sería como el diagrama técnico de cómo se conecta, etcétera. Entonces, para que ustedes vean que, digamos, no es así como tan sencillo. Hasta un elemento tan básico como lo que es un LED, que tiene 2 terminales, en la actualidad, pues uno los ve de diferentes formas. ¿Listo? Preguntas sobre la parte de la hoja de datos y de los LEDs. ¿Aló? ¿Tienen preguntas? Muchachos, ¿sí están ahí? ¿Aló? ¿Sí están ahí? ¿Sonido? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, profe, no hay preguntas. Ah, vale, gracias por responder. Los otros, es que aquí con el chat no puedo ver el chat, muchachos. Bien, entonces los transistores ya los hemos venido trabajando, ya sabemos que es un circuito, es un componente electrónico que nos sirve para amplificar señales y como también para activar o desactivar un circuito. Estos son los encapsulados que les decía, que este es el T022, el T092, el T202 y el T3, que es el de potencia. Ya sabemos que los que estamos trabajando, que son los NPN o PNP, que son los transistores BJT, tienen 3 patillas. Bueno, todos los terminales tienen todos los transistores tienen 3 terminales, uno llamado base, que es la de control, el colector que es el que colecta o recibe los electrones, y el emisor, que es el emisor de electrones. Dependiendo de su colocación, entonces tenemos 2 tipos de transistores cuando estamos trabajando transistores BJT. Entonces, este es el símbolo o el esquema que aparece. Este transistor de acá, entonces cuando la flechita está saliendo se llama NPN, y si usted lo ve que está dibujado con la parte plana y con la flechita y los dos inclinados, entonces usted ya sabe que es un transistor BJT de tipo NPN, es decir, negativo, positivo, negativo, base positiva, ¿listo? Y este es el PNP, donde la base es negativa, y emisor, base y colector, y el emisor siempre es el que trae la flechita en el diagrama, y si está la flechita saliendo del transistor es un transistor NPN, y si está ingresando es PNP, ¿listo? Eso igual pues lo vamos a ir trabajando pues conforme ustedes van desarrollando más ejercicios. Existen muchos tipos de transistores con encapsulados diferentes, como lo hemos dicho, y que a través de las hojas de datos o datasheet
nosotros podemos saber las funciones y sobre todo nos interesa saber lo que es la conexión, cuáles son la forma de conectar. Aquí aparece para muchos transistores tipo NPN o PNP cómo es la conexión, ¿sí? Dónde va base, dónde va colector y dónde va emisor, que es lo que le interesa a uno a la hora de conectar un transistor. Pero pues eso lo vamos a pasar un poquito rápido, les sirve a uno saberlo. Lo mismo que aquí las pruebas de cómo los multímetros digitales tienen una parte dedicada solamente a medir los transistores para medir su ganancia. A eso se le llama el HFE o ganancia, que es el parámetro de qué tanto multiplican la corriente de base para qué tanto sale en emisor. Aquí se le llama la medida de la ganancia o HFE. Entonces aquí ustedes pueden ver que este tipo de multímetros traen una partecita dedicada a medir transistores porque pues se utilizaba antes, antiguamente bastante. Ahorita no es común que traigan ese medidor de transistores de la ganancia. Sí, eso se puede hacer un circuito también para medir cuál es la ganancia del transistor. Pues nosotros lastimosamente no podemos hacer esos circuitos en la casa para poder medir eso. Entonces explicamos que el transistor funcionaba como una tubería que dispone de una llave de paso que va a ser la base, y esa llave de paso nosotros la activamos con corrientes muy pequeñas y de acuerdo a esa corriente muy pequeña manejamos una corriente muy grande. Del emisor salen los electrones, pero tienen que atravesar un canal y ese canal de conducción es el que se controla por la base y pasa al otro lado. Es como si uno con la corriente o el voltaje de base controlara la resistencia que hay entre emisor y colector. Por eso transistor viene de transfer resistor o resistencia de transferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que uno al controlar la corriente controla la resistencia que hay entre emisor y colector. Si la resistencia es alta, pasa muy poquita corriente. Si la resistencia es baja, pasa mucha corriente. Por eso un transistor puede trabajar en corte, es decir, si la resistencia es tan alta que deja de pasar corriente, o en saturación, pasa toda la corriente que pueda soportar el transistor, obviamente sin dañarlo. Hay que tener en cuenta en los circuitos que no hay que dañarlo y es como una válvula que aparece ahí, ¿sí? Si no hay corriente, entonces en la base del transistor no hay corriente en colector y al emisor, ¿sí? Es decir, si en este terminal no hay corriente, no se activa, y si no se activa, entonces no tenemos corriente. A esa situación se le llama la región de corte. Entonces tenemos tres regiones distintas. Una activa, que es donde amplifica, una de corte, que es esta donde no pasa corriente entre emisor y colector, y otra que se llama saturación. Entonces aquí se comporta como un interruptor abierto, es decir, como un circuito abierto, no deja pasar corriente entre emisor y colector. ¿Listo? Miremos acá entonces qué pasa cuando ingresa una corriente bastante pequeña y abre la válvula permitiendo que pase y amplifica. Esta corriente pequeña se amplifica una cierta cantidad de veces. Entonces, por ejemplo, si aquí la corriente es un número, aquí es 100 veces o 300 veces o 500 veces mayor. Eso se mantiene y a eso se le llama la ganancia de un transistor. Y él abre el circuito y permite el paso de corriente, pero ese paso de corriente es proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? Si aumenta un poquito la resistencia de base, proporcionalmente lo hace la corriente de base aumenta la de colector emisor, ¿sí? Y siempre va a ser proporcional. Como es proporcional, se le llama amplificación porque se amplifica cierta cantidad de veces. Eso lo vamos a ver ahorita con el software. ¿Listo? Y en esa zona se comporta como un amplificador, ¿sí? A través de la corriente de base nosotros controlamos la corriente de emisor y colector, ¿sí? Si ella sube un poquito, la otra sube proporcionalmente. Si baja un poquito, baja proporcionalmente. Y tenemos la última, que es saturación, es decir, que ya la válvula nada más usted puede seguir presionándola, es como si usted tuviera una llave y así la siga abriendo, no va a salir más agua porque no tiene de dónde salir más agua. Entonces llega un momento en que la corriente es alta, pero así usted siga subiendo la corriente en base, no va a seguir aumentando la corriente en colector y pasa toda la que pueda pasar. Como por eso se hace este ejemplo que es hidráulico, que es como si fuera una llave. Entonces, digamos que pasa sin dificultad y se
se comporta como un interruptor cerrado, es decir, un cortocircuito, y puede controlar eso con una pequeña corriente en base. ¿Listo? Eso es lo que tenía más o menos para decir los transistores. Pero pues eso era lo que ya habíamos hablado un poco más adelante. Lo nuevo de la clase de hoy, de la sesión de hoy, es que nosotros ya vamos a comenzar a hacer medidas eléctricas sobre el transistor. Entonces, como el transistor tiene tres componentes, tres terminales, va a tener tres corrientes. Una corriente de colector que siempre va a ir de colector hacia emisor. Entonces, por aquí va a salir otra corriente que se llama corriente de emisor. Entonces, tenemos corriente de colector, ingresa acá, sale la corriente de emisor. La corriente de base también ingresa al transistor y sale por emisor. ¿Qué quiere decir entonces? Si al transistor entra la corriente de colector y la corriente de base, pues ambas salen por la de emisor. Por lo tanto, la corriente de emisor es la suma de las dos. Vuelvo y explico. Aquí ingresa una corriente por el terminal de colector, ingresa otra corriente por el terminal de base. Esas dos se suman y van a salir por el emisor. En un transistor de tipo NPN, por eso la flecha apunta hacia afuera. Y además de eso, cuando uno mide voltajes, los voltajes que se miden en un transistor son el voltaje que hay entre base y emisor, el voltaje que hay entre colector y base y el voltaje que hay entre colector y emisor. Y si uno se da cuenta, pues el voltaje total, que es el que hay entre el punto más alto, que es colector, y el punto más bajo, que es emisor, debe ser la suma del voltaje que hay de colector a base, y luego viene otro voltaje que es de base a emisor. O sea, aquí va a haber un voltaje y aquí va a haber... Y eso lo vamos a ver ahorita con un software para que ustedes entiendan de una mejor manera. Y aparecen estas fórmulas. Corriente de emisor es la de colector más la de base, voltaje colector emisor igual a voltaje colector base más voltaje base emisor. Es un poco compleja la nomenclatura, pero es bastante sencillo de entender cuando lo estamos mirando. Entonces, ¿qué pasa cuando el transistor está en su región activa? En su región activa él amplifica. ¿Qué amplifica? La corriente de base. Entonces la corriente de base se amplifica por una cantidad que nosotros no sabemos, que depende del transistor, que se llama beta. Y esa es la ganancia. En algunos libros aparece como HFE, pero es el mismo beta. Se llama la ganancia del transistor. Entonces la corriente de base se multiplica 5, 10, 15, 20, 100, 150 veces. Y cuando yo multiplico la corriente de base por ese número, esa es la corriente que hay en colector. ¿Listo? Por eso se llama zona de amplificación. Se amplifica siempre por la misma cantidad. ¿Listo? Entonces, corriente de base es la intensidad de la corriente en base, corriente de colector o I, la intensidad de la corriente en colector, y E es la intensidad de la corriente en emisor. Beta es la ganancia en intensidad que tiene el transistor. ¿Sí? Voltaje colector emisor o VCE es la tensión o el voltaje entre colector y emisor. BE es el voltaje entre base y emisor y BCB es el voltaje entre colector y base. ¿Listo? Esas son como las definiciones de otros temas. El funcionamiento de corte, ¿qué pasa con el transistor? Nosotros tenemos ya ahí un transistor conectado. Para que el transistor funcione, debemos hacer que tenga un voltaje en base emisor y un voltaje en base colector. ¿Sí? Entre colector y base. Esas son las condiciones. Pero digamos que en estas condiciones que están acá, el transistor no conduce y ninguna corriente existe en el transistor. Revisemos a ver por qué es que eso sucede. ¿Entre qué zonas y zonas sucede eso? Resulta que entre base y emisor es como si tuviéramos un diodo y en la hoja de datos dice que mínimo tiene que haber aquí un voltaje de 0, tiene que ser mayor a 0.7 voltios para que esto conduzca. Entonces, si este voltaje es menor, eso no va a conducir y pues nosotros no vamos a tener corriente y el transistor se va a comportar como un interruptor abierto, ¿sí? Es decir, aquí no va a circular corriente.
Y tenemos la región activa. Entonces en la región activa lo que vamos a hacer es garantizar que sí va a haber voltaje, que eso se le llama polarizar el transistor. No sé si dieron cuenta de la imagen anterior. El voltaje de base emisor era negativo. Miren ustedes, le están pasando negativo a la base y positivo al emisor. Y este es un transistor de tipo NPN. ¿Listo? Vamos a mirar aquí. Cuando ya se polariza de esta manera, es decir, hay positivo en la base y negativo al emisor, se asegura que haya un voltaje positivo entre base y emisor mayor a 0.7, él comienza a comportarse como un amplificador y está en su región activa, que eso se le llama polarizar el transistor. Y en la región activa, la corriente de colector es beta veces la corriente de base. El transistor se comporta como un amplificador. Siguiente región, última, la de saturación. Entonces, ¿qué pasa en saturación? Que nosotros superamos ese 0.2 voltios aquí en el voltaje de colector emisor y la corriente de colector va a ser mucho menor. Significa que llega un momento en que el transistor deja de amplificar la corriente que tenemos allá. Igual pues ahorita voy a explicar. Esa es la tablita que tenemos. Son las 4:15. Esta es la tablita que tenemos de resumen del funcionamiento del transistor. Y las curvas características. En la región de corte no hay corriente y aquí tiene la corriente de base tantas veces y se va amplificando la corriente de base de acuerdo a la corriente de emisor. Esta es la corriente de colector en miliamperios contra el voltaje colector emisor. Pero pues digamos que la idea es cómo resolver circuitos con transistores. Vamos a revisar este circuito que aparece ahí, que es el que vamos a trabajar en la clase de hoy. Recuerden que hay dos formas de montar el circuito en el cocodrilo. ¿Listo? Vamos a revisar cómo es el montaje de ese circuito en el cocodrilo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta hasta el momento? Pues yo sé que deben haber varias preguntas porque es un componente nuevo. Ya voy a explicar, digamos, con el software cómo funciona, ponerlo como un poco más en práctica. Pero pues no sé si tengan algún elemento que quieran preguntar. Ya, profe. ¿Aló? ¿Sí? Sí, profe, es que no entendí no entendí muy bien la región activa del transistor y cómo puede amplificar eso, no lo entendí bien. Sí, espérate, entonces voy a explicar acá. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar un transistor que sea igual y voy a compartir el programa de Croclips. En este momento de pronto ya activé, no sé si ya ven el programa de Croclips. ¿Se ve en pantalla? Ustedes me dicen cuando ya. Listo. Entonces, ya hemos trabajado estos componentes sencillos. Trabajamos ahora el transistor. Dentro de los transistores, estos que son los BJT. Y dentro de esos BJT, entonces vamos a tener un transistor de estos. Miren que ahí aparece el HFE en el software de Cocodrilo. El HFE es lo que llamamos beta y es la ganancia del transistor. Voy aquí a darle zoom por 2 para que se vea más grande nuestro transistor, ¿sí? ¿Están viendo ahí el transistor, sí? Lo que pasa es que en los dibujos que nosotros teníamos, el transistor estaba así. ¿Sí notan que es el mismo transistor, solamente que girado 90 grados hacia la izquierda? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Bien. Entonces vamos a colocarle entonces digamos las fuentes que aparecían ahí. Resulta que aquí lo que hacían era colocarle una fuente acá y otra fuente acá pequeñitas. Si yo lo polarizo de esta manera, miren que es como si tuviera dos pilas, una pila para conectarlo acá y otra pila para conectarlo acá. El transistor se nos va a quemar. ¿Listo?
Si era, no, creo que no era así como estaba conectado. Perdón. En el primer ejemplo, que es para la región de corte, era de la siguiente manera. Ahora sí. Bien, y volvamos a activarlo. Listo. Si ustedes notan, todo tiene voltaje, pero no sé si ustedes se acuerdan que cuando yo coloco aquí el cocodrilo, bueno, no sé si se alcanza a ver ustedes en su pantalla cuánta corriente está pasando ahí. ¿Sí ven cuánto corriente está pasando ahí? ¿Aló? No, profe, ahí no sé si no el mouse. Ah, pero no se ve un cuadradito verde que dice 9 voltios, 0.01 microamperios, No, profe. ¿no? Ah, pues pucha. Entonces vamos a colocarle un amperímetro acá. Entonces vamos a sacar un amperímetro de acá, lo colocamos acá, otro amperímetro acá por si acaso, para acá. Recuerden que tenemos tres corrientes, corriente de base, quité el que no era, escape, no, ahora sí, cómetelo, ya, vamos a para poder colocarle otro, vamos a mover esto para acá y esto para acá. Recuerden que vamos a tener 3 voltajes y 3 corrientes. Entonces voy a medir las 3 corrientes acá con los amperímetros. Me faltaría otro amperímetro para medir esta corriente de acá. Entonces aquí vamos a ver cuánta corriente hay, cuánta corriente de acá, cuánta corriente de acá. Aquí ya cierro uno de los circuitos y aquí ya cierro otro de los circuitos. ¿Cuánta corriente hay por el transistor? Ah, falta un pedazo. Ya. ¿Sí notan? A eso se le llama región de corte. La corriente de colector es 0. La corriente de base es 0,1 microamperios, muy pequeñita, demasiado pequeñita, casi insignificante. Y la corriente de emisor, que es por donde está la flecha, es de 0,01 microamperios también. ¿Por qué? Porque esa corriente gira en toda esta malla que tenemos acá. ¿Se ve el mouse, sí? ¿O no se ve el mouse? Sí, profe, sí se ve el mouse. Listo, entonces en esta parte de acá están girando microamperios y aquí no está girando absolutamente nada, ¿sí? Sí. ¿Se dan cuenta? Bien, ese era el primer ejemplo que estaba y esa se llama región de corte. Ahora, para la región de emisor, que es la que vamos a ver acá, porque el transistor, al ser muy parecido al diodo, le pasa lo mismo, es decir, si no le colocamos una resistencia, el transistor se nos va a quemar, porque funciona igual que un diodo. Entonces en la guía nosotros estábamos viendo un circuito que tiene una resistencia en base y una resistencia de colector. Entonces voy a colocarlo acá primero, voy a girar, listo, para que nosotros tengamos una resistencia en base y una resistencia de colector, listo, y va a tener una fuente de voltaje en base diferente, que es una de las formas de polarizar el transistor, es decir, como si tuviera una fuente diferente en base y otra fuente diferente en colector. Son dos circuitos diferentes. Entonces, uno lo vamos a colocar acá. Voy a colocarle que sea por ejemplo, para funcionar necesita 2 voltios, entonces puedo colocarle 2 voltios ahí. Y aquí puedo estar controlando un circuito, por ejemplo, de no sé, pongámosle 50 o 120, ¿será que 120 voltios aguanta? Vamos a ver, 120 voltios. Aquí conectamos, aquí conectamos, aquí conectamos. No, 120 voltios no supera las características del transistor, no lo puede trabajar. Vamos a ver si ese transistor no supera 20 voltios, sí, por ejemplo. Iremos a ver si aguanta unos 50 voltios. Muy bien.
¿Sí notan? Vamos a mirar si hay corriente en este caso. Si ustedes se dan cuenta, en colector, y este es emisor, está una fuente. Esta fuente pues nos está colocando el voltaje que hay entre colector y emisor, entre comillas. Y aquí va a tener otra fuente que me va a colocar un voltaje y una corriente en la base. Si yo conecto acá, comienza a ver una corriente pequeñita, un voltaje pequeñito, y no sé si vamos a ver si aquí se ve la corriente. Ya aquí ya hay una corriente. Voy a colocar entonces los amperímetros para que podamos mirar las corrientes que aparecen. Esta va a ser una y aquí va a ser la otra. Tocaría mover esto hasta acá, incluso esto mucho más para acá, para poder colocar nuestro amperímetro y ver cuál es la corriente que está entrando aquí. Uy, perfecto. Así o más perfecto, mira. ¿De cuánto es la corriente entonces? Esa sería la corriente de base. ¿Ahí de cuánto sería? ¿Aló? ¿Sí se dieron cuenta de cuánto es la corriente en base? De 138 microamperios. Ajá. 138 microamperios. Y ahora voy a colocarle, por eso voy a extender acá para poder colocarle otro aquí. Perfecto. Y revisamos acá, voy a borrar este de acá. Miren ahí cuánto hay. 4.99 miliamperios. ¿Sí? Voy a mirar acá. El HFE es de 100. Vamos a revisar acá. Voy a colocarle un poco más de... menos de corriente. El problema es que no sé cómo colocarle aquí 100. Pero voy a quitar el K a ver qué pasa. 5 miliamperios sería como lo máximo. 12.7 miliamperios. Es que lo que no quiero es que se estalle este de acá. 150. Estamos viendo acá miliamperios. Pero es que no se ve la amplificación. Voy a revisar el software cómo está trabajando acá. Si es 50 se estalla. A 95 miliamperios. Saca 500. 1500. 2500. 3000. $5,500, pero es que acá no tendría que haber cambiado, parece que hay un problema con el software. Se supone que al cambiar yo la corriente de base, cambio la corriente que aparece entre colector y emisor y la estoy controlando a través de este que aparece acá. Pero parece que esta resistencia no me está dejando trabajar bien. Voy a colocar una resistencia de 1000. Ahora sí, ¿sí la ven? Ahora sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el transistor? La ganancia que tiene es de 100. Voy a señalarlo acá y aquí tenemos una ganancia de 100. ¿Cuál es la corriente que está en base? Esto no tiene para colocar texto. Sí, texto. Voy a colocar aquí.
Entonces aquí va a haber corriente de base. Esta es la corriente de base, ¿sí la notan acá? Pucha. La corriente de base es de 235 microamperios y la corriente de colector, tocarlo aquí, corriente de colector, que es esta de acá, es de 23.5 miliamperios. ¿Cuántas veces se está multiplicando la corriente? ¿1000 veces? No, Entonces, voy a ver si de pronto se alcanza a ver el... Yo ya he trabajado con ustedes con el tablerito, creo que sí, ¿sí? sí. Yo voy a trabajar aquí y les recuerdo las ecuaciones para que no tengamos claros. ¿Ustedes siguen viendo ahí el programa de Croclip? ¿Aló? Sí, profe. Esperen porque mi computador pasó completamente. ¿Me siguen escuchando? Sí, señor. Ah, bueno. Es que yo acá ya puedo mover. Ahora sí me puedo mover. Eso. Salte. Salte. Ya. Está súper lento. Estoy intentando colocarles a ustedes el programa del tablerito listo. Ahora sí creo que puedo dejar de presentar. Bueno, mientras tanto, ¿tienen alguna pregunta? Voy a ver si puedo colocar la presentación y el programa del Croclip al mismo tiempo. Bien, entonces voy a ver si podemos, que es que este tema es un poquito más complejo que ustedes pueden darse cuenta. ¿Ya están viendo la pantalla? Aló. Sí, ya, profe. Sí, señor. Listo. Este es el circuito que nosotros queremos montar. Miren ustedes que tenemos el voltaje base, es decir, la fuente que estamos colocando en la base, que es de 2 voltios. El voltaje colector emisor que colocamos fue de 50 voltios, por ejemplo, que es como para que ustedes se den cuenta que el transistor puede trabajar con dos fuentes diferentes y que puede trabajar con dos circuitos diferentes. Una cosa es el circuito que está entre colector y emisor y otra cosa es el circuito que está entre base y emisor. El que es común a los dos es el emisor. Bien, en esta configuración se llama emisor común. ¿Listo? Se puede dibujar también de esta otra manera. Ahorita pues la coloco en el software también de la otra manera. Este es el circuito que estamos tratando de ver para ver las 3 regiones del transistor. Entonces, vamos a mirar acá. Ahí deben estar viendo el cocodrilo, ¿sí? Y aquí deben estar viendo la pantalla, ¿sí? Y aquí en este momento deben estar viendo la pantalla con el cocodrilo. En la presentación, ustedes veían que la corriente que hay en colector es igual a beta veces la corriente de base. ¿Sí? ¿En qué zona? En la zona que llamamos la zona activa. Uy, me fui aquí. Creo que ya no puedo borrar tan fácilmente. Entonces, ¿cómo tener cuidado? Bueno, esta es la zona activa. ¿Listo? Zona
activa, que es donde el transistor se comporta como un amplificador. La zona de amplificación. Bien, la corriente de colector la tenemos acá. La corriente de base la tenemos acá. Corriente de base igual a 235 microamperios. Primero es que es una corriente muy pequeñita, microamperios. Es una corriente, yo les decía que se utilizaba para amplificar señales muy débiles. ¿Qué quiere decir microamperios? Que estamos trabajando 235 por 10 a la menos 6. O sea, estamos dividiendo por 1.000.000. Eso quiere decir, digamos, microamperios, como cuando uno trabaja micrómetros, microsegundos, etcétera. Bien. Si yo multiplico 235 por 100, 235 por 100, esto me va a dar, ¿cuánto? 23.500 microamperios. ¿Listo? Corriente de base, perdón, corriente de base no sería. La corriente de colector sería ese 235 por 100, que es la ganancia que tengo. Es decir, que la corriente de colector sería igual a esos 1.300, 23.500 microamperios. Para pasar de microamperios a miliamperios, lo que yo hago es dividir por 1.000, es como correr la coma, el punto que está acá, correrlo 1, 2 y 3 posiciones, y la coma quedaría aquí. Entonces 23.500 microamperios sería lo mismo que 23,5 miliamperios. ¿Sí? Es decir, tenemos una corriente base de 235 microamperios que cuando se multiplica por la ganancia del transistor nos va a dar una corriente de colector de 23,5 miliamperios, ¿sí? Y estamos trabajando el transistor en la región que llamamos región activa, ¿sí? ¿Cómo saben ustedes que el beta del transistor en este caso, toca aquí salirme de acá, ¿cómo sabemos que el beta del transistor es de 100? Porque está aquí. Supongamos que yo le quiero cambiar la ganancia y cambiarlo por una ganancia de 200. Uy, ahí se nos dañó la resistencia. Vamos a cambiarlo por una ganancia de 150. Y ya la corriente era muy alta, miren. 150. Si sacáramos la calculadora y multiplicáramos 150, aquí sacar la calculadora para que ustedes vean ahí, tenemos la calculadora ahí. Entonces, si tenemos, en este caso, en base hay 234 microamperios, ¿sí? Y lo voy a multiplicar por 150, ¿listo? 35.100, y para poder pasarlo a miliamperios lo divido por 1000 y es igual a 35.1 miliamperios. Se divide por 1000 para pasar de microamperios a miliamperios, ¿sí? Y ahí tengo que está amplificando 150 veces, ¿sí? No sé si se dieron cuenta, pero cuando yo le aumenté la ganancia, ya la resistencia no me servía. ¿Qué quiere decir eso? Voy a bajarle un poquito la corriente acá. No es 5.500, sino es, vamos a ver si se alcanza a ver con 4.500. Uy, 4.500.
Ah, me quitó la resistencia. ¿De cuánto teníamos esa resistencia? ¿Me acuerdan? ¿Este de acá de cuánto era? Decíamos que la íbamos a dejar de 4500. Pero no acá. Esa no, esta de acá. 4500. Y esta de acá es de 2 kilómetros. Listo. ¿Cuánto hay de corriente en base? Ah, pero es 4500K. Acá. ¿Cuánto hay de corriente en base? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? ¿Cuánto hay de corriente en base? Muchachos, ¿aló? ¿Cuál es la corriente de base ahí? Recuerden que la corriente de base es la misma que aparece acá, en este cuadradito que estoy seleccionando. ¿Cuánto es? 287 microamperios. Sí. Y ahora, 287 microamperios, que los voy a multiplicar por la ganancia, que es de 150. Ahí está. Pero entonces ya no estaría trabajando en la zona activa, porque no me está dando el cálculo. Entonces el transistor tiene una zona donde sí cumple y otra zona donde no cumple digamos, con la polarización que nosotros tenemos que darle. Si ustedes se dan cuenta, ya no está amplificando las 150 veces. Creo que es por esta resistencia que debería ser de 1, pero si yo lo coloco de 1, ahora sí nos da. Bien. ¿Qué es eso la calculadora? Calculadora. Va a ser re. Entonces tenemos 285 por 150, que es la ganancia. Ahí está. Y luego divido por 1000 para pasarlo a miliamperios. Entonces, la corriente de base que está haciendo 285 se está multiplicando 150 veces y es la que se ve en colector. Eso sucede siempre que uno está trabajando en la región activa del transistor. El problema es polarizar bastante bien ese transistor, que es lo que aparece ahí en la guía que nosotros estamos viendo. Ese circuito se puede ver de esa manera o se puede observar de la otra manera que aparece ahí. Entonces, dos circuitos. Hay un circuito de entrada que es ese que aparece ahí, donde vamos a tener una corriente de base, o ese que aparece en el otro lado ahí también. Este y este que aparece acá son la corriente de base. Y ahora es como si estuviéramos teniendo este circuito. Ya voy a explicar cómo es. Y ahí vamos a ver los cálculos que estamos haciendo. Entonces, el circuito de entrada está formado por la base y el emisor. Tenemos una fuente de voltaje en base, una resistencia en base donde va a caer otro voltaje y otro voltaje que va a ser el voltaje base emisor, que nosotros lo tenemos acá. ¿Cómo lo medimos en el software? En el software nos toca con un multímetro medir el voltaje que hay entre base y emisor. A ver si lo deja colocar acá. Ahí. Ese es el voltaje que hay entre base y emisor. Recuerden ustedes que más o menos siempre es de 720 miliamperios o de 700, que es el voltaje de trabajo de base emisor. Y luego vamos a medir cuánto voltaje está en la resistencia. Entonces el voltaje que tenemos en la resistencia
lo medimos acá. Si deja esto también porque es complicado. Ah, no, mentiras, acá. Y bajamos acá para medir el voltaje en la resistencia. Entonces, aquí hay 1.28 y aquí hay 720 milivoltios, y la suma de esos dos voltajes me tiene que dar el voltaje de la fuente, que es de 2 voltios. Voy a volver acá a este de acá para poder explicar. Entonces, voy a borrar esto de acá. Aquí tenemos el voltaje o la fuente que va a estar en base. Aquí va a haber un voltaje que es el voltaje que cabe en la resistencia de base. ¿Por qué? Porque ella, al tener una resistencia, va a caer un voltaje ahí. Y luego tenemos el voltaje que hay entre la base y el emisor. Recuerden que es base, emisor y colector. Entonces, este es el voltaje que hay entre base y emisor, que es de 720 milivoltios. El voltaje que hay en la base debe ser igual al voltaje que hay en la resistencia de base más el voltaje que hay entre base y emisor. Entonces, 2 voltios es igual a 1.28 voltios más, y aquí 20 milivoltios, que es lo mismo decir 0,72 voltios. Si ustedes hacen la suma, les va a dar 2 voltios, ¿sí? 8 y 2, 10, llevo una, 7 y 2, 9 y 1, 10, y ahí van a ver los 2 voltios, ¿sí? 1,28 más 0.72, porque es que esto está en milivoltios. Para pasar de milivoltios a voltios, toca dividir por 1000. 0, 1, 0, 1, 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que aparece precisamente acá? Ouch. Borramos esto. ¿Sí? O también, lo que están diciendo acá es que la suma de todos esos voltajes tiene que dar 0. El voltaje de base, que es negativo, el voltaje que hay en la resistencia de base y el voltaje que hay base de emisor tiene que dar. Que es lo mismo que estábamos diciendo. Miren ustedes que si tenemos voltaje de base es igual a voltaje en la resistencia de base más el voltaje base de emisor. Si paso este voltaje al otro lado de la igualdad, sería menos voltaje de base, y al pasarlo, esto daría 0. ¿Sí? ¿Cómo se calcula el voltaje que cae en la resistencia? Pues la corriente que hay en la resistencia por el valor de la resistencia, que es lo que aparece acá, ley de Ohm. Voy a salir de acá, ahora sí. Y ahora no veo el... Ah, ya aquí está. ¿Listo? Por lo tanto, la corriente que hay en la base, el voltaje de base menos el voltaje de base emisor sobre la resistencia de base. Vamos a realizar ese cálculo con el transistor que tenemos. Entonces, voltaje que hay en la base, 2 voltios. Voltaje base emisor, 0.72 voltios. Sobre resistencia de base es de 4500 ohmios, que fue la que colocamos ahí. Y eso nos va a dar la corriente que hay en base. Uy, ahí quedó muy difícil de escribir. Ahora, 2 voltios menos 0,72, pues nos va a dar el voltaje que hay en la resistencia, que es 1,82 voltios sobre 4500 ohmios. Y al hacer 1,82 dividido 4500, nos va a dar la corriente que hay en base. Vamos a revisar en la calculadora.
Entonces tenemos, no, aquí me hacen son los punticos. Me toca otra vez volverme a salir de acá para poder ver la calculadora. Pasarme hasta acá, pasarme a la calculadora para verla acá. Listo. Entonces decíamos que era 1,82 dividido 4500 ohmios igual 1500. Sí, 4500. Ah, es 1,28. Es que 1,82. Pues sí. 1,28 menos, no, perdón, dividido 4500. 2,84 y aquí aparece elevado a la menos 4. El problema es que esto trabaja con notación científica, entonces nos tocaría saber que eso es elevado a la menos 4, 2,84 elevado a la menos 4, es lo mismo que nosotros tenemos acá, que son 285, porque hace la aproximación, microamperios, ¿sí? Este sería el cálculo para yo saber cuál es la corriente que hay en base si yo tengo un circuito con un transistor. Por eso les digo que de aquí en adelante toca estar un poco más pilos porque ya se vuelve un poco más complicado. Este es el ejemplo que les estoy colocando acá. Entonces, el voltaje que hay en la base queda negativo, más la corriente de base por la resistencia de base. Bueno, digamos que esa es la ecuación general. Para calcular la corriente de base, tomo el voltaje que hay en la base de la fuente, le resto el voltaje que cae en el emisor, que generalmente es 0,7, y lo divido sobre la resistencia de base que yo coloqué, en este caso 4500, y eso me da la corriente que hay en base. Ahora, el circuito de salida está formado por el colector, y simplemente vamos a mirar, la corriente de colector va a ser el voltaje que hay en colector menos el voltaje que cae entre colector y emisor sobre la resistencia de colector. Entonces, hagamos ese cálculo acá. Perdón, se viene acá y trabajamos acá. Borramos acá, aquí perdón porque no era 1,82 sino 1,28. Y ahora vamos a hacer el de la corriente de colector. Para poder hacer el de la corriente de colector, perdón, nos toca poder mirar cuánto es en el circuito que nosotros tenemos. Entonces, en este circuito que es el que nosotros tenemos acá, nos toca colocarle el voltaje de colector, sabemos que es 50 voltios. El voltaje de la resistencia de colector, entonces nos toca calcularlo acá. Y ponerlo acá, vamos a ver si deja. Sí, hay 42,7 voltios en la resistencia de 1 kilo ohmio. Y luego necesitamos saber cuál es el voltaje que hay entre base, entre colector, perdón, y emisor. El problema es que no me va a dejar colocar el voltímetro ahí, me toca correr esto más para acá, para poder verlo por acá. Eso. Porque necesitamos saber qué voltaje hay entre colector y emisor. Conectamos aquí, conectamos acá. Hay 7,33 voltios entre colector y emisor. Y ahí nosotros podemos hacer los cálculos que aparecen acá. La corriente colector, voltaje de colector menos voltaje de colector emisor sobre la resistencia de colector. La resistencia de colector que nosotros tenemos es sencilla porque es de 1000 ohmios, o sea 1 kilo ohmio. Y el voltaje de colector es 50 voltios menos voltaje de colector emisor, que es el que hay acá, 7,33, o sea, los 42,7 que tenemos acá, que es el que aparece en el voltímetro de arriba. Hay 42,7. 42,7 dividido 1000, 42
0.7 miliamperios. Ahí está perfecto todos los, pues por lo menos aquí se ven más sencillos los cálculos que aparecen ahí. Este sería como el circuito de ejemplo de los cálculos que aparecen ahí. Pues digamos que más o menos hasta el momento los cálculos nos están dando, hay software que no lo cumplen, digamos, también. Y ahí tenemos la máquina. ¿Sí? Entonces, pasos a seguir. La corriente en colector siempre es beta veces o se multiplica por la de la corriente base. Primero se calcula la intensidad de la corriente de base mediante la malla de entrada. Es decir, primero calculamos la corriente de base. ¿Cómo se calcula la corriente de base? Pues hay que colocarle una resistencia a la base, o si el circuito nos lo da, pues uno simplemente lo calcula. Luego, si la corriente de base sí es mayor que 0, está en la región activa. Por lo tanto, se calcula la tensión o el voltaje que hay entre colector y emisor. ¿Cómo se va a calcular? Entonces, la corriente de colector va a ser beta veces la corriente de base. Supongamos que uno no tiene el circuito, sino que lo va a calcular desde cero. En el caso, el circuito no nos va a dar sino solamente los dos voltajes, es decir, este voltaje de colector, el voltaje de la fuente que está en base y las dos resistencias. Conociendo la resistencia, uno calcula la corriente de base, ¿sí? Y después la multiplica por 100, 150, dependiendo del beta que lo tiene que dar el ejercicio, y se calcula la malla de salida. Se comprueba que el voltaje de colector emisor sea mayor que 0.2 voltios, porque si no se cumplen esas dos condiciones, el transistor estaría saturado. Entonces, por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que el voltaje entre colector y emisor sí es mayor. Primero, es mayor al de colector emisor en saturación, que es 0.2 voltios. Y al final, pues resolvemos entre comillas el circuito. Lo que les voy a pedir a ustedes es, les voy a enviar una guía donde aparece otro circuito como esto para que ustedes realicen el cálculo siguiendo el ejemplo que aparece acá. O sea, les voy a enviar este ejemplo solucionado, como aparece acá, este de acá, y para que ustedes hagan los pasos uno a uno. Creo que ya son nos dieron las 5 acá. Pues porque es que este tema, pues mañana no tenemos sesión, y este tema es un poquito más complejo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio desde cero ya para terminar rápidamente, ¿les parece? Un ejercicio desde cero con otra resistencia y con otro beta de transistor. ¿Sí? ¿Aló? Sí, bueno, profe. Listo. Entonces, para hacer más sencillo el cálculo, voy a colocar el transistor y le voy a cambiar la ganancia a 100, que es más fácil de hacer los cálculos. ¿Listo? Y esta resistencia de acá la vamos a poner en 5000. Listo. Bien. Digamos que el software ya nos está dando todos los datos, pero si nosotros siguiéramos el procedimiento como aparece en la guía, lo primero que tenemos que hacer es calcular la corriente de base. Supongamos que no nos han dado todos los datos, sino solamente nos dan. Voy a colocar acá para mostrarle qué datos nos dan en los ejercicios. En los ejercicios a nosotros nos dan el circuito, pero pues nosotros no tendríamos multímetro porque se llaman ejercicios teóricos. Entonces, nos entregan este voltaje que sí aparece escrito en el ejercicio porque tiene que estar el circuito dibujado. Nos están dibujando este voltaje también de acá, esta resistencia que es la resistencia de base. Nos colocan también este voltaje de acá y nos dan también esta que aparece acá. Entonces nos dan la resistencia de colector, que es de 1 kiloohmio. Nos dicen que la resistencia de base es de 5 kiloohmios, ¿sí? Y nos dicen que el voltaje de base, o sea, la fuente que está en la base, es de 2 voltios, y la fuente que está en colector, o el voltaje de colector, es de
50 voltios. Son los 4 elementos que a nosotros nos dan. ¿Cómo calculo la corriente de base? La corriente de base va a ser... bueno, además de eso nosotros sabríamos que aproximadamente 0.7 es el voltaje base emisor. ¿Por qué? Porque esta unión de acá va a tener una caída siempre de 0.7 o 0,6, dependiendo del tipo de transistor que tengamos. Entonces, digamos que ese es uno de los valores. En este caso ya con, digamos, el software nos da exacto que es 0.707, pero uno puede trabajar con 0.7 y estaría bien. Entonces, nos está diciendo que el voltaje base menos el voltaje base emisor sobre la resistencia de base. El voltaje de base menos ese voltaje base emisor, que vuelvo y digo, ese siempre va a ser, o se toma teóricamente como 0.7, que es como el de un diodo normal rectificador, y sobre la resistencia de base. Entonces uno dice, la corriente de base para este caso va a ser voltaje de base 2 voltios menos voltaje base emisor menos 0.7, todo sobre 5000, porque es 5 kiloohmios. Entonces 2 menos 0.7 daría 1.3 sobre 5000. Y ya nos toca con una calculadora, 1.3 sobre 5000 nos va a dar la corriente de base. ¿Cuánto nos tiene que dar? Pues ahí aparece 259, de pronto nos da 300 microamperios. Vamos a ver cuánto nos da con una calculadora. El problema es que me toca salirme de acá. Voy a usar la calculadora. Tengo el circuito acá y la calculadora. Entonces, tendríamos que era 1.3 dividido 5000 igual 0.26, 0.000026. El problema es que nos dio microamperios. Para pasar de amperios a microamperios tengo que dividir por 1.000.000. 1, 100, 1000 y 1.000.000. Perdón, es multiplicar. No me devuelvo. Bueno, era 1.3 dividido 5000 igual a listo. Y ahora sí, multiplico por 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 260. Y está aquí 259. ¿Por qué? Porque no tomamos el 0.707. Y este 260 al multiplicar por 1.000.000 nos quedan microamperios. Toca multiplicar porque estoy trabajando de una unidad mayor que es amperios a una unidad menor que es microamperios, y el microamperio es 1.000.000 de veces más pequeño, por lo tanto toca multiplicar por 1.000.000. Cuando yo paso de una más pequeña a una más grande, toca dividir el número de veces que sea más grande la unidad. Entonces aquí lo tendríamos en 260. Entonces nosotros colocamos aquí en nuestro ejercicio, colocaríamos que en la calculadora nos dio 260 microamperios. ¿Cómo describe 260 microamperios? Pues igual a lo que nos dio la calculadora, 0,00026 amperios. Que es el mismo número que ya se aparece en el software que nos trabajó acá. ¿Sí? Luego de eso, ¿qué hay que hacer? Como ya uno conoce la corriente de base, con esa corriente de base calcula la corriente que hay en colector. ¿Por qué? Porque la corriente de base, perdón, la corriente de colector es beta
por la corriente de base se amplifica porque estamos en la zona de amplificación. El beta es de 100 por 0.00026 nos va a dar igual a 26 miliamperios. ¿Sí? O si lo quieren colocar en la calculadora nos va a salir 0.26 amperios. Miremos a ver si nos da. Entonces en la calculadora, me toca otra vez cerrar para poder usar la calculadora bien. Yo cerré la calculadora, sí, yo siempre tengo la manera de cerrar la calculadora. Entonces, con la calculadora. Y teníamos 0.00026 por 100. Y eso nos da 0,026. Ah, perdón, me falló por un 0. Y eso es 0,026 y eso se vuelve miliamperios. ¿Dónde está? Ah, bueno. ¿Por qué, digamos, cómo pasamos de amperios, ¿qué es esto, a miliamperios? Para pasar de amperios a miliamperios tenemos que multiplicar por 1000 porque los miliamperios son 1000 veces más pequeños y ahí nos va a dar los 26. Revisemos entonces acá. Entonces nos habíamos equivocado, perdón, con la calculadora, es 0, y este otro no va ahí, pero bueno, esperé borrar todo. Igual a 0,026 amperios. ¿Qué es esto que aparece acá? Los 26. ¿Listo? Ya con esa corriente, que usted sabe que es la corriente de colector pasa por todo y usted puede saber el voltaje que hay en la resistencia de colector. ¿Por qué? Porque el voltaje que hay en la resistencia de colector va a ser la resistencia de colector por la corriente de colector. Y eso sería resistencia de colector 1000. 1000 por 0,026 daría 26 voltios. ¿Qué es lo que hay acá? Pues nos está fallando por 1.1, que es estos 707 que no tuvimos en cuenta acá. Pero usted ya sabe que ahí van a caer 26 voltios. Y ahí usted acaba de hallar corrientes y voltajes en la resistencia y listo. Si lo único que faltaría por hallar sería la corriente, perdón, el voltaje colector emisor, que es el que aparece acá, entre colector y emisor. ¿Cómo se halla ese voltaje colector emisor? Pues como usted ya sabe que hay 26 voltios en la resistencia, entonces el voltaje colector emisor va a ser el voltaje que hay en colector completo menos el voltaje que hay en la resistencia de colector. El voltaje de colector emisor va a ser los 50 voltios, que es lo que hay en la fuente completa, menos el voltaje que cae aquí en la resistencia de colector, que es de 26 voltios en nuestro ejemplo que estamos haciendo sin tener en cuenta. 50 menos 26 va a dar 24, y eso es lo que tenemos acá. O sea que el voltaje que va a caer en colector emisor va a ser de 24 voltios. Y ahí terminaría, digamos, el ejemplo de los cálculos que toca hacer cuando yo tengo un circuito con transistor. Miren ustedes que es un ejemplo de cómo ha venido avanzando la electrónica. Esto lo hacían hace unos 60 años los ingenieros electrónicos para poder hacer los amplificadores de los primeros radios, y tocaba hacer todo esto para poder entender cómo amplifica un transistor. Nosotros solamente lo vamos a explicar en un breve ejemplo y luego vamos a hacer unos circuitos más prácticos, pero es para que ustedes entiendan qué es un transistor, cómo funciona y qué es lo que hace que un transistor, digamos, trabaje. Qué pena que me haya extendido hasta las 5. No sé si alguno de ustedes tenga, yo sé que debe tener de pronto muchas preguntas, y solo 12 personas se quedaron hasta ahorita, que les agradezco que se hayan quedado. Voy a dejar entonces
un archivo con un solo ejercicio para que ustedes lo repitan para la otra semana, y esa sería la tarea que hay de esta semana, o la actividad más bien que hay de esta semana hasta la otra. Yo cambiaría la resistencia. Ustedes pueden hacer, si quieren, el dibujo en el simulador, ¿sí?, para que hagan los cálculos. Y yo les dejo el ejemplo, este mismo ejemplo que está ahí, lo voy a ahorita hacer en una presentación, en un documento de PDF para que lo tengan de ejemplo. Y les coloco otro para que ustedes lo hagan, digamos, solitos, todos los cálculos que habría que hacer. ¿Estamos claros? Sí, profe. Aló. Sí, señor. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Aló? Sí, yo voy a subir la clase para que ustedes tengan ahí, porque es que este tema es complicado. Igual, de alguna manera, también voy a ver si tengo algunos videos, porque hay otras personas que de pronto son más dinámicas que yo, presentan de una mejor manera el circuito, o voy a ver si hago una